You are now unmuted. Buenas tardes, ingeniero. You are now Hola, muted. Gabriel, buenas tardes. Bueno, espero que anden todos bien. Vamos a continuar donde dejamos la clase anterior. Era ahí en yacimientos, la explotación de yacimientos. Vamos a seguir desde ahí. Voy a compartir pantalla con ustedes. Hay 11 enganchados, espero un poquito más, creo que debería haber más. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes, vamos a empezar, ya son 17 los que están acá en la planta, enganchados con nosotros, así que vamos a compartir pantalla y vamos a empezar. Salvo mejor idea, que creo que no la hay, así que largamos. Espero me escuchen bien. Necesito confirmación, si me escuchan bien, si está todo ok. Sí, ingeniero, se escucha bien. Todo bien. Correcto. Dale, vamos. Entonces vamos. Habíamos dicho que sobre la explotación de yacimientos, haciendo un repaso muy rápido, habíamos visto un área, una zona a trabajar para la explotación de yacimientos. Habíamos hablado muy en profundidad de cómo debíamos encarar los trabajos para la explotación de yacimiento con una cuadrícula. Deberíamos verificar los estratos en cada uno de los puntos, que no haya variación de estratos en forma brusca y violenta, en contra nuestra, ¿no? Si es a favor, mucho mejor. En contra quiere decir que el estrato se pierda, que no esté más, que no haya material del que estamos buscando. Dijimos que debíamos explotar cada uno de esos pozos, debíamos ser pozos, y verificar que los estratos tengan continuidad en toda la superficie que estamos trabajando. Dijimos también que deberíamos de verificar la cantidad de destape que debía tener ese yacimiento, la cantidad de rechazo que debía tener ese yacimiento, y deberíamos verificar la producción del yacimiento, es decir, qué cantidad de material nos va a ser útil para la explotación del yacimiento y el uso, por supuesto, que concuerde o que sirva para el uso de cada una de las partes de la estructura que íbamos a construir. Entonces, esa información nos disponíamos o podríamos empezar a pensar qué ensayos debemos hacer sobre los productos, sobre cada uno de los áridos que vamos a tener en ese yacimiento. Así que pasábamos, lo primero que habíamos visto, ¿se acuerdan? Fue la granulometría, era lo primero. Es decir, qué tamaño de agregados tenemos, qué tamaño de agregados gruesos, intermedios y finos tenemos, qué tipo de agregados son redondeados, tienen caras bien marcadas, no las tienen, son lajosos, no son lajosos, tienen sales, no tienen sales. Bueno, todo eso son estudios que tenemos que hacer. La granulometría era lo primero que debíamos encarar para saber por supuesto, cuál es la graduación de cada uno de los agregados que vamos a tener, y por supuesto también cuál es el agregado de tamaño máximo que nos va a influir un poco en el rendimiento y en la capacidad de explotación de ese yacimiento. Habíamos dicho sobre esto que más del 20, del 30 o el 40%, del 40% aproximadamente, o 30% y 40% que fuera de rechazo, deberíamos sentarnos un poquito a pensar qué hacer con ese yacimiento. Todo va de acuerdo a los análisis económicos, más allá de estos técnicos que estamos hablando, el análisis económico, si sirve o no explotar un yacimiento de esas características. Por ahí sirve porque no tenemos nada alrededor y es el único que tenemos. Por ahí no sirve cuando tenemos mucho material alrededor y podemos buscar otro yacimiento. Así que bueno, todo esto lo habíamos hablado, lo habíamos discutido, cada uno, ustedes preguntaron, Alfredo ya se va a incorporar, también intervino. Bueno, todo esto fuimos trabajando. Lo que hacíamos entonces, la granulometría era lo primero, después teníamos los límites de consistencia, tendríamos que ver el límite de consistencia, el índice de plasticidad de los suelos que teníamos ahí. Ustedes
tienen que saber, por lo menos léanlo una vez a estas, recuérdenlo, ya lo saben, vuélvanlo a recordar para tener un poquito fresco el ensayo de límite de desconsistencia. Límite plástico, límite líquido, el índice de plasticidad, la determinación de la densidad in situ. Habíamos dicho que era importante saber, en este caso de explotación de yacimiento no tanto, pero sí en cada uno de los pozos que nosotros teníamos de la explotación o el reconocimiento del perfil edafológico a lo largo de la traza del camino. Esto, la determinación de densidad in situ, es muy interesante, es muy importante, porque debemos saber qué grado de compactación tiene el suelo natural, cuánto está compactado el suelo natural. Bueno, para hacer estos ensayos teníamos el método de la arena. Es un método de la arena que es muy conocido. Ustedes conocen otro, el volumenómetro, que casi no se usa, y el otro que sí se usa y mucho es el núcleo densímetro. El núcleo densímetro es un aparato muy moderno, que ya no tanto, pero sí que se usa bastante y es bastante delicado el uso. Se sigue un poquito acá, nosotros seguimos con el método del codo de la arena. El método del codo de la arena es un ensayo que lo van a ver bien con Alfredo, lo van a detallar bien con él, vamos a hacerle una miradita así por arriba nosotros y vamos a ver cuál es el método. Bueno, acá estamos detallando un poquito cómo se ensaya, cómo es el método en realidad. Alfredo le va a explicar mejor, no quiero meterme en estos puntos, pero él va a tener la posibilidad de explicarles perfectamente en algún momento cuando tengan clase con el ingeniero Obredor. Aquí tienen el ensayo, el aparato, perdón, del método de la arena. Ustedes ven, se hace una excavación perfectamente, de un pozo perfectamente reconocido, de un tamaño reconocido, un volumen, que lo vamos a medir con la arena que va a caer, que está acá en este depósito. Esta arena tiene una densidad conocida, perfectamente conocida, y el cono más la arena que está aquí va a ser el peso de la arena que ustedes van a calcular en la fórmula que vimos aquí recién. Esta es la densidad húmeda, la densidad seca por 100 dividido 100 más, esa va a ser la densidad seca del suelo a calcular. Esta densidad seca del suelo húmedo la sacamos de este ensayo y lo hacen perfectamente en el laboratorio, conociendo la densidad de la arena y el volumen del suelo. Van a explotar. Este es un método, el método de la arena es muy usado, lo seguimos. Y es que el núcleo densímetro le da a ustedes un dato instantáneo, es decir, ya vamos a ver cómo es el núcleo densímetro. Es una barra que se penetra al suelo aquí y se produce un bombardeo de átomos sobre el suelo que hace que rebota y mide aquí el aparato, ya se los voy a mostrar después, mide el aparato la densidad y la humedad del suelo en cada uno de los puntos. Por ahí lo que complica un poquito es la calibración de este aparato. Si se encuentran algunos agregados gruesos, produce alguna distorsión en la lectura, pero bueno, hay que tener en cuenta esas cosas y es muy útil porque se hacen densidades muy rápido. Las lecturas son instantáneas y ustedes tienen datos instantáneos. Así que bueno, la densidad del suelo es uno de los datos, la granulometría es otro de los datos, los límites de Attenberg son otros de los datos, el equivalente en arena o el equivalente de arena, que es determinar el contenido de finos materiales arcillosos en el suelo. Es decir, lo que vamos a determinar es qué cantidad de fino tienen los finos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos perjudica mucho tener mucha cantidad de finos sobre la arena, en la arena, o mucha cantidad de fino si tuviéramos un poco de arcilla, o en los limos, finos más finos. ¿Se acuerdan que son coloidales eso? Entonces tenemos algunos problemitas para manejar esos con los trabajos que vamos a hacer, ese tipo de material. Así que el equivalente de arena es muy importante para determinar esos finos que tienen los finos, la cantidad de finos que tienen los finos. Fundamentalmente en los hormigones. En los hormigones es muy importante este equivalente de la arena porque nos determina si la arena es útil o no dentro de la mezcla que vamos a estar utilizando. Bueno, por supuesto que en las mezclas asfálticas y en los concretos asfálticos lo van a ver con Prieto,
es muy importante determinar también estos porcentajes de suelos finos que tienen los finos. Aquí un poco le damos algunos datos. Esto está todo en las normas de ensayo. Estos ensayos que yo estoy nombrando, ustedes tienen que leerlos, ¿eh? No pido estudiarlos, no pido que sepan todo de memoria. Sí leerlo y que estén enterados de qué sirven, para qué sirven, qué función tienen, qué nos dicen. Eso es el equivalente de arena. ¿Para qué lo usan? ¿Qué harías vos con el ensayo equivalente de arena? Entonces me cuentan un poco esto. Igual que la geometría, igual que los límites de Attenborough, todo lo que vamos a ver enseguida. Así que equivalente de arena es otro de los ensayos que tienen que anotar y mirar, leer y enterarse un poquito de que sí, para qué sirve y saber qué dato nos da. Eso es equivalente a la arena. Bueno, acá les dice que para materiales de base finos tiene que ser mayor o igual que 30, agregados 30%, agregados en mezcla de asfaltos diluidos ejecutados in situ mayor que igual que 35, agregados en mezclas asfálticas, fíjese, en planta mínimo 45 y arena para hormigones mínimo 80. Fíjese, mayor o igual que 80. Fíjense ustedes aquí en los hormigones, es muy complicado usar suelos que tengan un equivalente de arena elevado dentro de los finos que van a usar, en las arenas que van a usar los hormigones. Esto, del fondo, el último, es el más importante a destacar. Fíjense que todo esto debemos preverlo de hacer cuando estamos en ese yacimiento que estamos hablando. Bueno, el principio de este ensayo consiste en hacer flocular los limos y la arcilla en un suelo, que la arena se deposite en el fondo de la probeta, con la ayuda de una solución preparada a tal efecto, rellenando sus volúmenes, reduciendo por ello el valor equivalente de la arena. Lo que se hace, esto es, después lo vamos a ver con Alfredo, es en un quitasato, ahí se flocula el material, como dice acá recién el escrito, y se larga una pesita de arriba calibrada, normalizada, y se mide la penetración. De acuerdo a la penetración de esa pesa, una altura de caída determinada, normalizada, ustedes van a ver cuál es el porcentaje de fino, porque va a quedar decantado lo grueso abajo, lo fino arriba. Y la cantidad de centímetros o milímetros que penetra esa pesa en escala, ustedes van a tener la idea de cuál es el equivalente de arena. Por eso acá dice H2 sobre H1 por 100. Y ahí van a ver que H2 es la altura a la que el pistón, o el pisón, como quieran, el pistón se detiene, y H2 es la altura de superficie al final del ensayo. Esto se hace, por supuesto, bien normalizado todo tiene sus pasos, es como ya les dije, hacer una torta, cada uno con los pasos como corresponde. No es necesario saber para el valor de equivalente de arena entre 0 y 100, 0 corresponde a un material arcilloso de fracciones coloidales y 100 corresponde a una arena totalmente limpia. El equivalente de arena mayor que 75% es un material granular para hormigones y morteros hidráulicos, y menor del 25%. Fíjense que hoy teníamos el 80, acá tenemos el 75, bueno, cada más distinto con su librito, pero anda alrededor de los 70 y 80%. Peligroso es ese material cuando tiene menor del 25%. Así que bueno, ahí estamos más o menos con valores para que ustedes tengan idea. Este ensayo, que si bien nadie lo tiene en cuenta, es muy importante tenerlo en cuenta, porque son finos que si utilizamos un equivalente de arena importante, muy alto, vamos a tener muy alto la presencia de finos en los agregados, vamos a tener evidentemente algún tipo de problema para el uso del mismo. En los hormigones seguramente va a haber retracción violenta por la toma del agua de estos finos y va a haber fisuración a temprana edad del hormigón. Es decir, ni bien empieza a tirar, se rompe, se fisura, tiene la piel de cocodrilo, el pelo de caballo que habrán escuchado ustedes en algún momento con el ingeniero Seger. Bueno, todo esto también lo tienen que haber visto con él. Es muy importante este ensayo. El ensayo de absorción es otro de los ensayos, y además de determinación del peso específico que aparente. Este ensayo veremos simultáneamente lo del peso específico aparente, es la relación entre el peso y el volumen del material seco y el peso de igual volumen del agua destilada. Incluye poros permeables. Acá, esto lo que nos da la sensación del ensayo de absorción, fundamentalmente si un agregado tiene gran porcentaje de absorción,
absorbe mucha agua, evidentemente tenemos algún problema. O esos suelos son muy porosos. Al ser muy porosos tienen muchos vacíos los agregados. Si tienen mucho vacío, evidentemente son poco resistentes a las cargas, se rompe fácilmente. Entonces, bueno, ahí ya estamos mirando y estamos deduciendo algunas cosas como para ver y para ir imaginándonos qué vamos definiendo con estos ensayos. Peso específico a panel. Voy un poquito rápido porque esto ustedes tienen que anotarlo, o si graban todos estos ensayos, ir después refrescándolo y teniéndolo presente para leerlos una vez, recordarlos, anotar lo importante y después continuar con lo que tienen específicamente que estudiar. Bueno, la absorción es el peso del agua absorbida por los poros permeables del agregado referido al peso de la muestra seca. Bueno, esto es lo que chupó el agua, el agregado chupó tanta cantidad de agua, es esto, esto es lo que absorbió, absorción. Y aquí hay una formulita para agregar, que tienen para calcular el porcentaje de absorción. No viene al caso, la tienen ahí, si la quieren ver después también está esto en la norma de ensayo. Y tienen para agregados finos otra formulita para calcular el porcentaje de absorción. El ensayo de cubicidad, este es más que nada, se llama ahora ensayo de lajosidad, como dice acá abajo. Hoy en día se conoce como el ensayo de lajosidad. El ensayo de lajosidad es muy importante porque, igual que las arcillas, en los materiales, los agregados gruesos, van a tener dos caras más desarrolladas que las otras dos, es decir, van a ser prácticamente una laja. Entonces, cuando el porcentaje de ese tipo de material es muy alto dentro de nuestros materiales que vamos a utilizar, ahí ya vamos a tener problema porque evidentemente esa laja, esa placa de agregado, de tamaño de agregado, no resiste las cargas. Si ustedes lo someten a carga, se parte el agregado. Por lo tanto, pierde su tamaño. Y al perder su tamaño, cambia la granulometría del agregado. Al no tener resistencia, también lo que hace es deformar la estructura que estamos construyendo. Así que la lajosidad o la cubicidad, cualquiera, es muy importante tenerla en cuenta. Si el material es muy lajoso, no sirve para el uso de la estructura de subbase, de base, por supuesto menos para los concretos asfálticos y menos para los hormigones. Entonces, no podemos usar materiales lajosos. Aquí tiene una formulita para calcular la lajosidad. Esto se realiza, la lajosidad o el factor de cubicidad se realiza con un mismo muy particular, con un peso también determinado de partículas que se hacen en el ensayo y se determinan el porcentaje de lajas respecto a esa cantidad de material ensayado. Bueno, eso también después lo van a ver con Alfredo en el laboratorio. Acá les digo, van a tener, tal vez si podemos, por lo menos en tandas, tal vez que no sean tantos, en 5 o 6. Alfredo va a tener la gentileza, creo que si esto no se complica, de llevarlos a visitar el laboratorio de vialidad provincial, donde tienen todos los elementos estos que yo estoy nombrando, y van a poder ver cada uno de los aparatos que se usan para cada uno de estos ensayos. El ensayo de desgaste de Los Ángeles. Esto es otro de los ensayos importantes a realizar en este yacimiento que hacemos, que explotamos. Determina el desgaste de los agregados pétreos gruesos. El desgaste de los agregados pétreos gruesos a nosotros nos está diciendo fundamentalmente el grado de dureza que tiene el agregado. Este desgaste de Los Ángeles nos mide la dureza del agregado grueso. Si nos mide la dureza del agregado grueso, nos está midiendo entonces la calidad del agregado grueso. Si tiene poco desgaste, evidentemente son agregados sanos. Si tiene mucho desgaste, son agregados con algún problemita. Entonces, estos problemitas que tienen estos agregados hacen que nuestros trabajos sean deficientes. Por eso es que este ensayo de desgaste de Los Ángeles se ejecuta sobre estos agregados gruesos para determinar la calidad de lo mismo.
A veces nosotros pensamos, es un ensayo bastante violento, bastante, ¿cómo les podría ser? Activo para los agregados, se somete a una cantidad de muestra, a la abrasión de unas bolas de pesadas de acero dentro de una hormigonera, como ustedes, cualquiera de las hormigoneras, y se da ciertas revoluciones por minuto, una cierta cantidad de vueltas. Por supuesto que primero se pesa el agregado sano, sin hacer estas revoluciones, luego se pesa el agregado después de producir ese desgaste con esas bolas de acero, y la diferencia nos da a nosotros el desgaste de los ángeles. Este ensayo normalizado también, por supuesto, todo está normalizado, nos da a nosotros una idea muy importante de la calidad de los materiales que estamos utilizando. Aquí tienen entonces la formulita. El ensayo de adherencia, esto también, pero esto más que nada la adherencia, vamos a pensarla un poco en la mezcla con materiales bituminosos. Ustedes saben que los materiales bituminosos, todos los materiales bituminosos vienen del betún. Van a tener también una clase específica de esto, de dónde cómo se obtiene, de dónde sale, cómo son, qué tipo de betunes tenemos, cuáles usamos, qué no usamos. Bueno, todo eso también van a tener una clase, pero esto sale del betún, que es nada más y nada menos que la descomposición de los cuerpos orgánicos con el tiempo en, ustedes ya conocen también, las capas subterráneas del terreno. Entonces todos los betunes, todos los asfaltos que tenemos tienen carga de distinto tipo, positivas o negativas. Y los agregados también tienen cargas positivas y negativas. Entonces tenemos que ver que esos materiales que vamos a utilizar tengan la posibilidad de ser usados con los asfaltos que tenemos para que haya una atracción y no un rechazo. Bueno, este es el ensayo de adherencia de Nicholson. Es un método cualitativo que nos dice a nosotros la relación que vamos a tener entre los materiales luminosos y nuestros agregados. Aquí hay una calificación sin descubrimiento, o sea, muy bueno. O sea, sin descubrimiento quiere decir que está todo recubierto con asfalto. Muy ligero descubrimiento y otro. Bueno, esta es una calificación de los agregados para definir el ensayo de adherencia, método de Nicholson. Bueno, acá un poquito hace un desarrollo de los mismos, no voy a profundizar en esto, Alfredo después tal vez quiera decir algo y profundizar sobre los mismos. Así que ahí tenemos algunos de los ensayos, habrá alguno otro, por ejemplo, podríamos ver un ensayo mineralógico, ver la calidad de los mismos, hay que hacer una clasificación exhaustiva, manual y de visión de cada uno de los agregados gruesos, y es un ensayo bastante lento que se usa para hacer la clasificación de qué tipo de calidad de material tenemos. Todos estos ensayos también vamos a hacerlo. El mineralógico es un ensayo que lleva muchísimo tiempo la ejecución del mismo, casi más de 40 días. Así que miren ustedes, por supuesto que cada uno de estos ensayos también lleva su tiempo, no tanto como este que comenté recién. Pero bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es decir, la estación y los tiempos y todas las formas que tenemos para determinar y ejecutar cada uno de los ensayos es importante. Es importante porque nos marca a nosotros los tiempos de ejecución de cada una de las cosas que vamos a ir haciendo. Muy bien. La parte C de esta unidad es la clasificación de los agregados. Los agregados están clasificados solos, los agregados solos, que son las bases estabilizadas granulares, que mañana ustedes van a ver mezclas granulares. Con Gustavo le va a dar un método de construcción para conseguir mezclas granulares o bases estabilizadas granulares, que son mezclas nada más que con agregados intermedios, finos, intermedios y gruesos.
van a hacer un práctico mañana, que van a tener el M1, M2 y M3. M1 es grueso, intermedio del M2 y el fino es el M3. Y van a ver qué cantidad de agregados van a incorporar a la mezcla para tener una mezcla con la compacidad necesaria para cubrir todos los vacíos. Esa es la idea, ¿no? Cubrir todos los vacíos necesarios para que no haya ningún tipo de problemas y trabajemos con una mezcla con una muy buena compacidad. Esos son solos los agregados. Y después pueden ser combinados. Estos agregados, que yo digo que vamos a hacer la mezcla, podemos combinarlos con suelo, con otros áridos también si queremos, o con ligantes bituminosos hidráulicos. Bien, podemos hacer una combinación de los mismos. Así que podemos saber que la clasificación de los agregados puede ser solo y combinados con cualquiera de estos tipos de material. La clasificación de los agregados puede ser agregado natural, manufacturados y artificiales. Los agregados naturales son los agregados que se obtienen directamente por zarandeo. Directamente vamos al río y obtenemos naturalmente de las canteras que dijimos. Esos son los agregados naturales. Los manufacturados son los que tenemos que producirlo. Es decir, tenemos un rechazo, un material, y hacemos la trituración del material, así que lo manufacturamos a eso. Hacemos triturado el material. Y los artificiales, que se usan muy poco, son las escorias de altos hornos, son las arcillas que se pueden producir en altos hornos también, en hornos también. Esos son los artificiales, agregados artificiales. Estos se usan muy poquito. Es muy poco el uso de cada uno de ellos. Por ahí hay una planta que de escoria de altos hornos que le sobra el material, entonces es muy ahorra, pero se van a cobrar como si fuera oro, pero podemos incorporarlo dentro de las mezclas de alguna manera haciendo todos los ensayos necesarios, como finos, ¿no? Agregados artificiales. Los agregados la clasificación de titulación y transporte de los áridos, la zaranda, podemos tener. En este tema de aquí, podemos tener, digamos, la clasificación o los tipos de agregado natural, lo podemos tener por zarandeo, y los distintos tipos de zaranda para esta producción en zarandas, en agregados naturales y agregados manufacturados, van a ser zarandas fijas, cribas vibratorias o trituración de los elementos para aquello. Vamos a empezar a ver, esto es un dibujito, ya les voy a mostrar yo unas fotos para que tengamos presente perfectamente qué son cada una de ellas. Las zarandas fijas y cribas vibratorias. Las zarandas fijas dijimos que eran zarandas como un plano inclinado. El famoso plano inclinado, que se los voy a mostrar ahora, es donde ustedes lo único siempre hablamos el básico y el elemental, ¿cómo es? El de la cama, el elástico de la cama, que los muchachos ponían ahí, tiraban paladas sobre el elástico de la cama, separando el fino, la arena del agregado grueso. El fino de la arena pasaba por detrás del elástico de la cama y la arena era rechazada hacia un sector, el agregado grueso era rechazado en un sector, entonces se separaba. Eso es lo que ustedes pueden haber visto en algún momento, si es que todavía existen las camas estas con elástico. Bueno, esas son zarandas fijas, esas son zarandas fijas, no mueven. Ustedes tienen un plano inclinado que es la que hace que se clasifique el material. Las vibratorias esas tienen un movimiento oscilatorio de arriba hacia abajo y de horizontalmente, es decir, hace un movimiento oscilatorio de arriba hacia abajo y en horizontal, a todo a la vez, y va vibrando y va clasificando el material mucho más rápido, tiene un rendimiento mucho mayor y por supuesto pueden obtener varios materiales con una sola vibrada. Cribas vibratorias. La zaranda fija lo único que pueden tener es grueso y fino, no hay otra. Aquí tienen una criba giratoria, se mete el material por la boca aquí, esto va dando vuelta y al girar aquí va separando el fino del grueso, por acá abajo, separando el fino del grueso, el grueso cae por acá, el fino cae por aquí y se recoge al final en dos
en dos acopios distintos. Otro tipo de criba giratoria, ¿eh? Aquí tienen otra. Cuba giratoria, criba giratoria. El transporte de todos los materiales que hacemos en acopio se hace con cinta transportadora. Estas todas las tienen que haber visto, esto todas las tienen que conocer. Estas ya les voy a mostrar la foto para que vean después y vamos a charlar un poquito más. Pero estas cintas transportadoras son de un muy buen uso porque nos transporta y nos traslada los materiales en corta distancia, pero nos produce a nosotros, nos posibilita a nosotros hacer acopios independientes unos de otros. Así que estas cintas transportadoras tienen una importancia en la producción del material manufacturado, en la producción del material triturado, en todos los materiales que tenemos en grandes emprendimientos, en grandes producciones. Estas cintas transportadoras son de fundamental importancia. Acá lo importante que tiene la cinta transportadora es el ángulo con que se trabaja, el ángulo de fricción interna de los agregados, el ángulo phi. Este ángulo phi que produce la horizontal con la cinta transportadora debe ser tal que debe ser menor que el ángulo phi de fricción interna del material, porque si es mayor, si esta cinta está muy parada, todo el material que ustedes van a transportar aquí lo van a tener todo acá abajo. No van a tener posibilidad de transportarlo, va a ser todo un amontonamiento en el comienzo de la cinta transportadora. Así que bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y no es poco, le digo, porque ha habido algunos problemitas en algunos casos, ¿sí? El coeficiente de fricción interna, el ángulo de fricción interna, perdón, de los agregados es muy importante, más cuando tenemos agregados zarandeados. Los agregados zarandeados generalmente son redondeados y tienen un ángulo de fricción interna bastante baja, por lo tanto, en lugar de ir para allá, todo el agregado viene y cae hacia abajo. Una cosa a tener en cuenta. Por supuesto que también la potencia, la longitud y toda la instalación, ya vamos a ver las instalaciones. Elevadores o cangilones. Elevadores a cangilones son nada más que también vamos a ver, son unos baldes que giran alrededor de una cinta, de un eje, que están como una cadena, pero con baldes que van llevando y van transportando en una cinta, en un eje, todo el material en esos baldes de 5 litros, pues supóngase ustedes, tienen baldes de 5 litros separados a una distancia de 1 metro y toda la cinta transformada por eso. Entonces cuando el balde recoge el material, sube por la cinta, descarga el material, cuando pega la vuelta allá arriba, descarga el material en algún punto, en alguna tolva, donde sea, y vuelve otra vez a cargarse allá abajo cuando está descargado. Eso se llama elevadores a cangilones. La trituración, los materiales que teníamos manufacturados, la trituración se realiza con plantas trituradoras. La trituración es nada más y nada menos que el machaqueo del material, la rotura del material del agregado grueso, que puede ser producto de la obtención del rechazo en una cantera, que decíamos que materiales de 3 pulgadas para arriba no lo usábamos y estaríamos fuera de la cantera, o puede ser producto de un material de voladura, de una montaña, de un cerro o de roca. Entonces, ese material producto de la voladura o ese material producto del rechazo, lo que se hace es machacarlo, romperlo, triturarlo, para obtener así nosotros la posibilidad de tener, para obtener nosotros así agregados gruesos, intermedios y finos, de acuerdo a la machacadora o a la trituradora que tengamos, dándole, y ya vamos a ver cómo, dándole tratamiento cada una de esas de esos agregados de gran diámetro que podemos tener, haciendo una trituración primero con machacadoras, como dice aquí, de mandíbulas, giratorias, de rodillo, a compresión, de golpe, de molino, mixtas, tienen ambos efectos, de molino, mandíbula, giratoria, de rodillo dentada. Estos son las primarias,
son las trituradoras primarias, son las que toman el material producto de las voladuras, de los cerros, de la montaña, de la roca virgen en la montaña, traídas a la cantera, traídas a la zona de explotación de trituración, y son los primeros que toman ese material. Así que acá hay agregados de gran tamaño, de gran diámetro. Estas machacadoras de este tipo de sistema, con este tipo de sistema, compresión, a rodillo, a martillo, a todos los que ustedes vieron aquí, de mandíbula, rompen ese material de hueso, trituran ese material de hueso y lo disminuyen el diámetro en forma muy abrupta, es decir, de tener diámetros de 6, 7 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, rocas grandes, a tener agregados de 3 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas y media. Ese es el función de la armadora. Trabajar con agregados de gran diámetro, es decir, por eso se llaman primarias, se llaman trituradoras primarias, porque toman el material como vienen de la cantera y lo trituran. Es lo primero, lo primario que se hace con esta machacadora. Aquí tienen algunas muestras. Machacadora de mandíbula. Si ustedes entran a internet, ya les voy a mostrar una foto, pero si ustedes entran a internet, tienen para deleitarse o estar toda una tarde o un sábado a la noche, en lugar de salir, se ponen a ver machacadoras de mandíbula por internet, que es muy entretenido. Aquí tienen otras machacadoras giratorias. Esto ya es un cono de trituración. El cono de trituración se llama ¿por qué? Porque este cono y esta pared lo que hace es o se abre la pared respecto del cono o se cierra la pared respecto del cono para obtener así agregados más gruesos, triturados más gruesos o más finos. Cerramos la pared esta del cono contra el eje del cono, evidentemente tenemos material más fino. Si la agrandamos a la pared, este espacio que hay acá, sí. ¿Alguien habla? ¿Todo bien? Hola Roberto, no, fui yo que hice un ruido, perdón, me quedó abierto el micrófono. Bien, listo. Espero que todos estén escuchando bien. A ver, que responda alguno, por favor. Sí, ingeniero, estamos escuchando bien. Bueno, perfecto. Sí, se escucha bien, Roberto. Bueno, bacanudo. Entonces, estas machacadoras giratorias son las que producen, con esta función que yo les digo, de achicar las paredes o de ampliar las paredes en cuanto a distancia respecto del cono que ustedes ven aquí en el medio. Esto, por supuesto, que gira. Esto va girando, excéntrico, y va machacando el agregado. Esto gira, alrededor de esto, se va machacando y va cayendo la piedra por acá abajo. Se recoge y sale a una cinta transportadora. Estas, ya dijimos, a mandíbula, todas esas que les mostré, son primarias. Estas pueden ser secundarias. ¿Por qué? Porque obtenemos el material de la primaria y lo metemos en esta machacadora. Entonces, primaria aquella de gran volumen, de grandes piedras con gran volumen. Estas con piedras de menor volumen. Secundarias. Y obtenemos agregados gruesos. Y tienen otra muestra de machacadora a rodillo. Fíjense, entra por acá el material, esto gira, todo va girando y va saliendo el material reducido a un diámetro que ustedes, por supuesto, lo trabajan y lo manejan. Esto gira así, machaca así y va girando. Va haciendo esta función y gira. Esto gira y va machacando contra este otro. O sea que este es el presionado por arriba y por abajo. Ese es a rodillo. Aquí tienen otra, a molinos, un martillo. Machacadora también, está contra las paredes, fíjense ustedes, contra las paredes del equipo, cae el agregado grueso aquí, piedra, esta es piedra de voladura, seguramente en el dibujo, esto va dando vuelta, va explotando contra las paredes y va reduciendo el material en forma considerable. De aquí, de esta y de esta, pasan a esta, trasladamos toda a esta machacadora y obtenemos entonces de los agregados gruesos que teníamos aquí, agregados un poco más finos en aquella machacadora
giratoria. Y aquí tenemos nosotros un poquito alguna, esto es como para dar algunas pistas, digamos, que debemos elegir. Eso, cada yacimiento y cada explotación del yacimiento en este tipo de trabajo tiene una función y una manera de plantearse distinta. Evidentemente, esto hace a cada yacimiento, no es una cosa que el libro le va a decir hagan esto. Lo que tienen que saber es el uso de cada una de las cosas y qué quieren obtener. Entonces, ahí es donde se plantea la situación. Para cada yacimiento ustedes van a tener que tener una solución muy particular, como conociendo los elementos con que van a contar o que tienen que conseguir para poder obtener el producto final. Así que bueno, esto un poco estamos diciendo como para que ustedes tengan una idea. Seguramente la practicidad, la práctica y el desarrollo de su vida profesional le va a dar a usted mucho más sapiencia, sabiduría de lo que nosotros le podemos dar aquí en esta clase o en estos cortos minutos sobre estos tipos de trabajo. Estos tipos de trabajo son muy importantes, son trabajos muy caros y son trabajos delicados porque son equipos también caros que debemos utilizarlo en forma adecuada para tener un buen rendimiento y obtener un producto final que nos sirva y que sea utilizable en toda la obra. Esto no es que vamos atrás del cerro, agarramos una pala y lo zarandeamos. No es así. Esto es bastante más importante que eso. Aquí tenemos que hacer otras cosas, desde voladuras, que estaba diciéndole recién, hasta transporte de material grueso y todo lo que vimos recién, desde la rotura del material virgen hasta el machaqueo con los conos giratorios. Acá hay una abajo dice, lo primero que tenemos que hacer es el martillo o mandíbulas, después giratoria cilíndrica, después rodillo, después giratoria cónica. Todo esto es más o menos para que ustedes vayan viendo. Fíjense, este sería el sentido de la elaboración del agregado. Primero vamos con el martillo, rompemos el material grueso, luego vamos a mandíbula, hacemos más finos que lo que nos dejó el martillo, la trituradora martillo. Luego vamos a las giratorias cilíndricas, luego a las rodillos y luego a la giratoria cónica. En realidad, aquí lo que tenemos que hacer son trituradoras primarias, que son las que toman el material natural que viene de la voladura o del rechazo de la cantera, primarias, secundarias, que son las de rodillo, y terciarias, que son también giratorias cónicas, pero que disminuyen, que trabajan a un diámetro bastante más cerrado y que producen arena de trituración. Entonces serían primarias, secundarias y terciarias. En ese orden, cualquiera sea el equipo, pero las primarias son las que rompen el material virgen que viene de la voladura. Las secundarias son las que trituran el material que produjo ese material, esa trituración, esa mandíbula, martillo, que produjo la rotura. Y las terciarias son las que rompen el material o trituran el material de la secundaria, en una función casi diríamos que de obtener material muy fino, que son las arenas de trituración, que son las que se están utilizando en concretos asfálticos y hasta a veces se usan también en hormigones. Bueno, este es el sentido un poco de esto, de los trabajos, la obtención de materiales manufacturados. Bueno, ahora voy a salir de aquí un poquito, voy a dejar de compartir y me voy a meter un poquito. Sí. Para agregar simplemente. Sí. Bien, bueno, los saludé por el chat a los chicos, ahora lo hago en vivo. Buenas tardes, chicos, a todos. Hasta hace un tiempo atrás, realmente acá en Mendoza era casi impensado el uso de voladoras, porque lógicamente por la bondad de nuestros materiales y de nuestros suelos, no era casi necesario la utilización de esto. Lógicamente sí tiene mucho mayor estudio y mucho más auge en el litoral y en la zona este del país, Buenos Aires, Santa Fe,
¿Por qué? Porque ellos no tienen suelos como tenemos nosotros. Entonces, ¿qué se hacía e incluso qué se sigue haciendo ahora? Por el ferrocarril se transporta el rechazo. Recuerde que se llama rechazo aquellas partículas de árido que están por encima de nuestro tamaño máximo. Eso se transporta por tren, se lleva a Buenos Aires, y en Buenos Aires sí, y en Santa Fe y en todos aquellos lugares del país, sí tienen la costumbre, o tienen, no la costumbre, sino tenían la necesidad de usar material triturado, porque era la única forma de encontrar material para toda la curva granulométrica. Pero desde que empezaron a entrar en vigencia los nuevos códigos, perdón, no los nuevos códigos, los nuevos pliegos de vialidad nacional, en donde comienza a exigir una cierta cantidad de material triturado en las carpetas, ya sean convencionales o en las mezclas especiales, que ya lo veremos más adelante esto, fue necesario que las ripieras y los proveedores y las canteras fueran ayornándose con esto, entonces todos fueron adquiriendo trituradoras. En este momento no creo que haya en la provincia alguna cantera que no tenga una trituradora. Y esto realmente necesita, no voy a decir que es una ciencia dentro de lo otro, pero sí necesita un estudio en particular, porque incluso hasta el mismo pliego de vialidad nacional exige que el material triturado debe tener como mínimo 3 caras producto de fractura. Es decir, que esto necesita el estudio de saber qué tipo de material estoy colocando, qué tipo de trituradora tengo y sobre todo cuál es el tamaño mínimo que debo colocar para comenzar la trituración, para asegurarme de tener como mínimo, como le decía, 3 caras. Entonces, por eso es muy importante y está siendo cada vez más importante el uso de las trituradoras. Y como charlamos la semana pasada, recuerden, en Europa ya no se permiten las aperturas de canteras. Todo el material que se utiliza es material reciclado. Nosotros nos falta mucho llegar a eso, pero en algún momento se llegará o se empezará a restringir el uso de aperturas de canteras. Entonces tenemos que también empezar a estudiar nosotros ya no, sino ustedes, que se están largando a la actividad profesional. Es un tema que seguramente va a necesitar de muchos estudios por las causas que le decía recién, por las exigencias que cada vez se van colocando a las mezclas asfálticas para que sean cada vez más resistentes. Espero haber sido claro, no sé si tienen alguna duda, contesto y nuevamente te dejo, Roberto. Correcto. Apuntar también a que la trituración nos da la posibilidad de obtener agregados con caras vistas muy marcadas, que es lo que decía Alfredo. Es muy importante las caras vistas muy marcadas, porque ya también lo comentó en la clase anterior, nos permite a nosotros una trabazón de estos agregados importante. Esa trabazón hace que tengamos mayor resistencia a las cargas con estos agregados. También lo que nos complica un poquito esta trabazón y estas caras muy marcadas de los agregados es la trabajabilidad de la mezcla. Entonces tenemos que tratar de trabajar con un material y una mezcla debidamente dosificada y calculada para que obtengamos esto que estoy diciendo yo, buena trabajación y a la vez sea trabajable la mezcla. Todo esto que estamos hablando se hace y se estudia y se proyecta con la trituración, con esto que estuvimos viendo recién. Es decir, ustedes van a triturar el material al gusto y paladar, en el tamaño que ustedes quieren y en la forma que ustedes quieren. Los agregados, yo lo digo, los agregados sandeados, obtenidos de zarandeo, los naturales, de zarandeadas, de caras redondeadas. Pueden encontrar alguna cantera que tenga caras marcadas, pero es muy difícil, porque justamente este material de zarandeo obtenidos de canteras de arroyos, ríos, riachos, de los cerros que tenemos aquí, es producto de la abrasión del agua a distancia, así que eso va, así que ruede, por eso son redondos, ¿no? Y estas no tienen caras bien marcadas y por ahí hace que la resistencia de nuestro trabajo, nuestras mezclas, de nuestros hormigones, se vea un poquito complicada con este tipo de agregados. Y bueno, esto es un agregado, es un material a utilizar y a tener en cuenta, claro que no es barato.
Pero bueno, si hay necesidades, la solución técnica la tenemos. Y ustedes también van a traer en un acopio. Alfredo es el acopio de Potrerillos, acá arriba, en el camino que íbamos a hacer, no sé si lo están haciendo, en el camino de ingreso a Las Vegas. Bueno, esto es detrás, en la 89, esta es la cargadora que está trabajando, y tiene un acopio en plena ejecución. Lo que quiero mostrarle ahí, la cargadora está, no sé si lo ven bien, Alfredo. Perdón, ¿cómo, Roberto? ¿Ah? Sí, sí, se ve bien. Se ve bien. Esta cargadora está volcando sobre una anda fija. ¿Ven? La cargadora vuelca sobre... Acá la foto tomada lejos porque hay un tierra importante. La cargadora vuelca sobre las andas fijas. Un plano inclinado, sí. Que se le escucha muy cortado y por eso a veces no escuchamos, no entendemos qué dice. Sí, se entrecorta, se ha empezado a entrecortar, Roberto, ahora. Ah, correcto. Bueno, puede ser que tengamos mucha diferencia y baja un poco hasta ahora la intensidad de internet. Che. Bueno, avísenme si se entrecorta mucho. Me voy a acercar un poquito más a los micrófonos para tener más, a ver si no se corta mucho. Digo, capaz que es por eso. Pero es señal, ¿eh? O es mía o es de ustedes la señal. Alguno está fallando. Lo que quiero mostrarles con esta foto es una cargadora que está volcando el material bruto obtenido de esta cantera que ustedes ven aquí atrás, de este frente, perdón, de cantera que ustedes ven aquí, lo estoy señalando yo con el mouse. Obtienen una palada de ese material y lo vuelcan sobre el plano inclinado. El plano inclinado lo que hace es, por aquí, rechazar el material grueso y por acá cae el material fino. Fíjense ustedes, el material que ustedes están viendo aquí, si lo llegan a ver bien, es un material fino, bastante fino, ¿ven? Ahí está la cargadora. Ahora queda un poquito, la vive. Ahí ven bien la cargadora que vuelca sobre el plano inclinado. Miren el material que se obtiene. Es un material bien graduado, bastante fino, a nuestro gusto, pero bien graduado, y que entra en curva. Creo que lo hiciste, Alfredo, me parece, al tipo de ensayo a este material. Creo que les ha hecho algún ensayo de granometría. ¿De dónde es, Roberto? Perdón. De Potrerillos. Sí, sí, sí. Bueno, esto se obtiene directamente con este zarandeo. Esta es una zaranda fija, la que ustedes están viendo acá atrás, ¿ven? Zaranda fija. La cargadora que vuelca la palada de material de cantera de aquí del frente este y obtiene el material. Fino pasa, grueso rechaza. Había muy poco rechazo porque todo el frente este era bastante fino. Bueno, ahí eso tiene era lo que, Roberto, eso era lo que trataba de explicar la semana pasada con respecto al plano inclinado. Exacto. Y la bondad de nuestro suelo realmente. Exacto. Fíjense cómo puedo llegar a producir un material de base que entra en curvas, dentro de las curvas límites, con qué poco, es decir, con la pala cargadora, lógicamente, que entiendo, eso no es poco, pero no necesito una planta que me clasifique el árido, simplemente con un plano inclinado, en donde lo único que tengo que hacer es variar la inclinación de ese plano en el ángulo respecto del nivel del suelo, o sea, en la horizontal. Lo pueden parar más o lo pueden acostar más a este plano inclinado. Exacto. Muy bien. Bueno, ahí tiene una vista de una explotación con aranda. Está la cargadora, ahí está atrás el acopio y ahí está el frente de la cantera, ¿ven? Acá tienen el frente de explotación de la cantera. Miren ustedes. Esto es lo que yo les digo. Aquí el estrato nos dice que hay un manto de fino que hay que sacar previo a la explotación de esto, hay que sacarlo afuera. Y aquí está el manto que se explota directamente de esa cantera. ¿Ven? Hay unos agregados gruesos. Hay que sacar todo el material. ¿Qué pasó? Hay que sacar todo el material que no nos sirve, que es un material con material orgánico y finos, que puede ser un espesor de 30, 40 centímetros, más de eso no hay aquí,
y después todo el estrato de la cantera que es explotable, que es lo que está haciendo la cargadora ahí. Ingeniero, una consulta. Sí, sí. ¿De qué sirve parar más o menos el plano inclinado? Y si vos parás más el plano inclinado, pasa más violentamente todo el material, tenés un material casi, se va todo el material al fondo de la zaranda. ¿me entendés? Va a tener además un material fino, porque la palada que vos estás tirando permanece poco tiempo en la zaranda, entonces todo cae. O sea, no cae para abajo, sino que por el vas inclinando menos, cuando tiene menor inclinación la zaranda, entonces el material tiene que recorrer o tarda más tiempo recorriendo rueda, entonces cae más material y vos vas a tener debajo del plano inclinado un material más grueso. ¿Entendés? ¿Te queda claro ahí? Ah, claro, sí, perfecto. Mientras menos Mirá el inclinado. material, claro, mirá el material con la inclinación que vos viste recién, el material que tenés, mirá, ¿ves? Es bastante fino, ¿ves? Sí, sí. Canudo. Bueno, esto es una cargadora frontal de mucho uso. Esto es articulada aquí, entonces esto gira para allá o para acá. Lo deben haber visto, pero bueno, es bueno aclarárselo. Estas cargadoras son de modelos, hay modelos de todo tipo, de mayor capacidad de balde y mayor capacidad de motor. Hay baldes de 1,5, de 2, de 3, de 6. Hay cargadoras muy grandes, con un balde muy grande, que es la capacidad del balde que tiene usted aquí, con unas uñas aquí abajo para ir explotando y cargando el material para llevar a la zaranda. Ahí está la zaranda, ¿ven? Acá está el material de rechazo y aquí está el material producido. ¿Lo ven? Esto podemos bajarlo o subirlo. Y ahí va a depender que tengamos mayor cantidad de fino o menor cantidad de fino. Ahí tienen perfectamente la zaranda You are fija, now que fue unmuted. la primera clasificadora de Arios. Consulta. Igual Sí, Sí. a ver. esa zaranda la veo bastante fija. ¿Usa con soldadura puede ser? ¿O es No, que la hay que cambiar la zaranda por otra? No, vos lo que haces en realidad, a ver, digamos que la parte más alta de la zaranda es a la que fija. Vos lo que haces es poner más alto o más bajo la parte baja de la zaranda, no sé si soy claro. Sí, ¿Sí? entiendo. Esto, Las patas largas, El ese punto de vendría a giro ser está arriba del todo. esto queda fijo. el punto de giro, vos no lo ves porque te lo está tapando el material. Ah, vienes abajo entonces. Claro, o sea que es el apoyo, el punto de giro es el apoyo de las patas largas. Claro, pivota Entonces, en vos qué haces? Eso, ahí donde está ahora el mouse, vos ahí es donde subís o bajás para darle distinta inclinación a la zaranda. Ya, ahí está. Y eso está apoyado simplemente en el suelo. Esto vos venís con la cargadora, ponés el balde acá y la levantás y te la llevás por otro lado. No está fijo, no ¿Quedó está. claro, Gabriel, o no? Sí, sí, sí. Nada, me costaba entender cómo se podía quedar tirándole todo ese peso encima, pero claro, si en realidad no tiene carga que lo mueva. Así que... No, exacto. Bueno, No, bueno, pero está. esos son caños de perforación y si vos te fijás y alcanzás a ver ahí, si bien la foto está, digamos, un poco lejos, la criba no es una zaranda común o una criba común. Fíjate, ahí lo tenés. Sí, son ya. Si no es 12, 16, anda por ahí. eh, Es pesadito. Esa realmente es pesada. esto tiene que ser resistente porque soporta mucho peso. Tal cual. Si no es resistente, tenés que estar arreglándola cada día o todos los días. Se entiende. Gracias. You are now muted. Bueno, ahí tienen el acopio que se va produciendo. Fíjense, por favor observen el acopio. El acopio siempre se hace en zonas altas, con una base de material para que no haya contaminación del suelo natural y que si llega a llover esto drene y no quede el agua dentro del acopio o en el acopio. Entonces si llega a llover esto
drene hacia algún lugar, hacia un lugar que busque el agua, que se vaya y no quede el acopio húmedo. Todas estas cuestiones debemos tenerlas en cuenta, debemos tener lugar para el acopio, una zona perfectamente determinada para poder acopiar el material. Eso es muy importante. Bueno, y aquí están las cribas o las Roberto, vibratorias. Sí. el operador de ese equipo, de la pala cargadora, realmente tiene que ser una persona experimentada. Si ustedes, supónganse, si ustedes toman de muy abajo, entonces van a llevar el material que terminan de acopiar contaminado con el material de apoyo, digamos, con el suelo. Entonces pueden llegar a perder incluso una pastonada, ya sea de hormigón o de concreto asfáltico, pueden llegarla a perder por haber tomado el material contaminado de la base. Y si se quieren asegurar y se van muy arriba para no contaminarlo, están dejando material susceptible de ser utilizado que ustedes lo tuvieron que producir y resulta que no lo están usando. No sé si soy claro con eso. Entonces, la persona que realmente opera ese equipo tiene que ser una persona experimentada para que, primero, no contamine el material que ustedes van a utilizar y segundo, para que no haya tanto desperdicio. Ingeniero, Sí. ¿se puede poner un geotextil o hacer un contrapiso provisorio de hormigón para que no pase eso? De hecho, se hace en algunos lugares y se puede, por supuesto, y sería lo ideal. De todos modos, no es barato. Acuérdate que generalmente estos son de explotaciones y después se va corriendo a medida que la obra va avanzando y ya la distancia de transporte te aumenta. Y después en el contrapiso que uno hace o el geotextil también tenés que ser cuidadoso con las uñas de la pala cargadora cuando vos vas a cargar. Es decir, que por más que vos hagas un contrapiso, lo que te va a asegurar es que no se contamine. Ahora, tiene que seguir siendo experto el operador para que con la pala y las uñas no rompa ni el geotextil o el contrapiso de hormigón que vos hiciste. La ejecución de todas esas obras que está hablando, no sé quién, el alumno. Francisco. Francisco. Lo que está diciendo Francisco es muy viable y es muy cierto y se puede hacer. Lo que sucede es que esto que estamos viendo aquí es un acopio y es una producción temporánea. Es decir, tiempo, 3 meses, 4 meses, más de eso no van a estar ahí. Si ustedes tienen la planta asfáltica, la planta de hormigón o lo que fuere de producción fija, por ejemplo, alguna de las empresas que tenemos aquí cerca de Mendoza, cualquiera sea, la tiene ahí a la planta y tienen que traer material y acopiarlo, entonces es bastante buena idea hacer pisos que no tengan ningún tipo de problemas con la incorporación del material del piso propiamente dicho, el terreno natural. Ahí podés hormigonar, ahí podés hacer esa estructura que dijiste. Pero si no, si son explotaciones temporáneas, donde vamos a estar 3 o 4 meses, no tiene sentido. Lo que sí habría que hacer es perder un piso de 15 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, lo que sea, del material que están produciendo, hacer un buen piso y luego, bueno, sobre ese piso trabajar. Esa es la mejor que usted podría tener. Pero no está mal la idea, digamos. Perfecto. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que al final me quedé con la duda. Entonces, ¿el material de base se considera contaminado cuando se va a trabajar? No, estamos hablando si vos tomás el material de acá abajo. Si vos venís con las palas, yo decía de la base donde apoya el acopio, a eso me refería yo. Acá. Uh-huh. Si vos venís con la pala esa que te mostré recién y agarrás el suelo de aquí abajo y lo contaminás con entonces es contaminado. Por eso que decimos lo que estamos diciendo, hacer un piso de 20 centímetros, 15 centímetros para tener este material acá abajo y que no se contamine cuando vos lo vayas a cargar en el camión. Gracias. Sí. Bien. Seguimos. Bueno, esta es una zaranda vibratoria. Esta foto, esta se lo saqué de internet, así que después si quieren ver más, si les interesa,
tiene para hacer dulce ahí en internet. Aquí el material entra por acá arriba, viene por acá, esto se va moviendo en este sentido y en este sentido, hace tac, 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 con un excéntrico. Ahora vamos a ver bien el volante excéntrico que tiene. Se va moviendo y esto va zarandeando, va saltando la piedra acá. De aquí, esto tiene un corte, pongámosle que está en 2 pulgadas arriba. Todo lo que pasa a 2 pulgadas queda acá arriba, y todo lo que es menor de 2 pulgadas cae, y va a la otra zaranda, que zarandea, qué sé yo, 3 octavos, no sé, poner 3 octavos, 1 pulgada, zarandea aquí, y todo lo que es mayor de 3 octavos queda aquí, y todo lo que es menor pasa a esta otra. Y así podemos obtener de una sola producción de vibrado varios materiales. Todas esas producciones que se van realizando en cada una de estas bocas que ustedes ven aquí, caen en un embudo. A ver si vemos aquí. Aquí tienen otra muestra de otra zaranda. Este es el excéntrico que hace girar. Fíjense que tiene resorte. Esto va sobre los resortes y va girando así y así. Va taca, 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 se mueve así, se mueve así. En todos los sentidos, vertical y horizontal. Eso es lo que yo le explicaba recién. Y aquí tienen el corte de una zaranda, la otra zaranda y la otra zaranda. Pueden tener un material acá arriba, 2 materiales acá y 3 materiales aquí. 4 materiales con el que pasa aquí. Todos esos materiales se toman con una boca, con un embudo, y cada uno tiene una copia diferente. Este es otro tipo de zaranda, o la misma que vimos recién de frente, esta vista de costado. Aquí tienen una planta de producción. Ustedes observan perfectamente, esta es trituración. Y están triturando el material. No encuentro donde teníamos. Acá están los hilos, donde ponen el material. Aquí tienen una trituradora primaria y pasa a una trituradora secundaria, y aquí pasa a otra trituradora terciaria. Fíjense, acá tienen perfectamente el tren. Primaria, secundaria y terciaria. Y aquí van saliendo los materiales que ustedes necesitan, con distintos acopios. Aquí tiene una zaranda, aquí tiene, perdón, una cinta transportadora, y aquí tiene otra cinta transportadora. Y aquí de frente debería haber otra cinta transportadora que no la sé ver. Aquí está, por ahí, ¿ves? Ahí se ve. Fíjense, entonces, una cinta, otra cinta y otra cinta, y aquí tenemos, bueno, supongamos que este es el grueso, este es el intermedio y este es el fino. De toda, desde que nacemos, desde que empezamos, hemos obtenido el producto final con toda esta serie de trituración. Lo importante de esto es que aquí es un proceso de primario, secundario y terciario. Ese proceso no se puede variar, porque evidentemente las rocas grandes ustedes no pueden triturarlas con los conos, sí con aquellas de mandíbula que vimos, o de martillo que vimos. Esas sí se pueden triturar. Bueno, esta es una muestra de estos son silos que hay acá, donde pueden acopiar material para hacer esta trituración. Esta es otra muestra de una planta en ejecución. Aquí tiene una primaria, ¿ven? Aquí tienen el producto de la voladura. Aquí volaron el material, miren cómo ha volado el material. Lo meten en la primaria, trituran este material grueso, primaria, y meten en una secundaria. Y aquí obtienen material grueso, intermedio y fino. Directamente, fíjense que esta planta es bastante más importante, si bien no es tan grueso el material, hay una machacadora importante aquí, traspasan el material a otra trituradora aquí, que obtienen ustedes por clasificación los distintos materiales que están produciendo con esta trituradora de cono en este trabajo. En la primaria pasa directamente a la secundaria, donde la secundaria tiene un proceso. Este equipo tiene un proceso de machaqueo que es bastante más, produce un material bastante más de menor diámetro, y este material, y esta trituradora, esta machacadora o trituradora, toma ese material de menor diámetro y produce estos 3 acopios que ustedes ven acá: grueso, intermedio y fino. Esta es la arena de trituración, este es el agregado grueso triturado y este es el intermedio triturado. Aquí tienen otra muestra. Esta es una excavadora que carga
esta máquina. Ahí tienen otra muestra de un proceso de machaqueo. Aquí tienen las zarandas, estas son las zarandas. Estas zarandas tienen distintas aberturas. Con este plano inclinado ustedes tienen que calcular que la abertura se achica. O sea que si quieren tener 2 pulgadas en este sentido, que pase aquí o que retenga aquí, evidentemente el tamaño de la criba debe ser mayor de 2 pulgadas para que por el ángulo de inclinación ustedes tengan el material de 2 pulgadas. ¿Está claro? Eso es algo lógico. Y aquí está la embocadura que yo les decía recién, ¿ven? Todo lo que esto retiene cae aquí, esto recoge la cinta transportadora y va a un acopio. Todo lo que pasa va por acá, cae acá, va a una cinta transportadora y va. Todo lo que pasa aquí, cae aquí, viene por aquí, tiene una cinta, viene carne de embudo, que es una cinta transportadora y tiene uno que retiene aquí, otro que pasa aquí, 2, 3, 4 acopios va a tener este proceso. Ahí tienen otra muestra, este es el excéntrico que hace mover todo y zarandea, y todo sobre resortes. Otra muestra de otra zaranda móvil, estas son zarandas móviles. Aquí tienen una muestra de una producción bastante interesante, donde ustedes meten el material aquí, producto de aquí, zarandea y van obteniendo distintos tipos de granulometría. A ver el más grueso, pero aquí abajo viene otro y aquí viene otro, donde van teniendo distintos tipos. Por supuesto, acá sale otro, 1, 2, 3, 4. Y este que incorpora el material para que se haga el zarandeo. Y tienen acá tienen el excéntrico, que hace que esto vibre en este sentido y en este sentido, se mueva y zarandee perfectamente. Ahí tienen otra muestra de una producción de zaranda vibratoria. Para esto ustedes van a tener modelos, hay modelos de todo tipo. Bueno, eso en cuanto a producción de materiales. Vamos a volver. Bueno, hasta acá llegamos entonces con producción de materiales, tipos de materiales, manera de obtenerlo. También en cada una de esas cribas nosotros podemos someter también al cribado y al zarandeo de materiales naturales, por supuesto. Lo mismo que estamos haciendo con los triturados, podemos hacerlo con los naturales y obtener distintos tipos de agregados con distintos tipos de acopio. Así que esto es muy importante porque a nosotros nos define, nos marca la posibilidad de obtener de materiales con un solo proceso de zarandeo, con esta escriba, obtener 3 o 4 tipos de materiales que pueden ser utilizados en cada una de las proporciones o de las formas de mezcla que vamos a tener que utilizar nosotros. Así que bueno, aquí es una cuestión de tratamiento bituminoso, densidad seca máxima. Esto no lo vamos a ver. Vamos a pasarlo por alto. No sé si estaba compartiendo, capaz que no estaba compartiendo la pantalla yo con ustedes. ¿Cuál pantalla? No, sí, recién estaba, ahora no, no hay nada compartido, Roberto, pero hasta recién sí, hasta la criba que mostraste y los equipos, ahí está compartiendo, ahí está subiendo. Ahí está. Bien. Unidad. Vamos a empezar con la unidad 2, parte A. Cerca de las 4:10, 4:15, hacemos un pequeño paréntesis para tomar algo y estirar las piernas y luego continuamos. Estabilización de suelo. Vamos a empezar con la parte A de la unidad 2. Muy bien. La estabilización de suelo, por definición, según leen ahí, es el proceso por el cual se trata de darle al suelo suficiente resistencia
a la acción destructiva y deformante de las cargas para cualquier condición de tiempo y servicio. Repito, estabilización del suelo es el proceso por el cual se trata de darle al suelo suficiente resistencia a la acción destructiva y deformante de las cargas para cualquier condición de tiempo y servicio. Y la definición dice que busca darle más estabilidad, resistencia al suelo para las acciones destructivas y deformantes. El objeto de estabilizar los suelos es procurar la estabilización de los mismos mediante la incorporación de suelos de materiales o nuevos elementos que proporcionen estabilidad. En realidad lo que estamos buscando aquí para estabilizar los suelos, mezclarlos. Mezclarlos significa que estudiemos cada una de las partículas, las formas, y tratemos de hacer una mezcla perfectamente dosificada con tamaños agregados gruesos, intermedios y finos, que se incorporen en una mezcla que tengan la famosa compacidad que nosotros vimos en las curvas granulares, la famosa compacidad de esa curva granular que entre perfectamente en curva de los límites que vimos allá, en aquellas otras curvas que vimos en la clase anterior, que tenga la incorporación de cada uno de los tamaños de agregados necesarios para que se produzca la menor cantidad de vacío, la mayor trabazón, el mayor ángulo de fricción interna, la mayor cohesión. Todo eso es lo que buscamos con la estabilización del suelo. Todo este proceso de estabilización del suelo lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que estudiar, lo tenemos que fabricar y lo tenemos que construir. Este es el proceso que vamos a estudiar para hacer estabilizaciones de suelos. Ustedes van a empezar mañana con un práctico donde van a hacer estabilización de suelo, pero con una estabilización física, es decir, van a elegir, granulométrica, van a elegir distintos tipos de material y van a definir una mezcla con esos materiales elegidos. Esa mezcla es la que yo le estoy contando que debe ser de buena compacidad y que debe ser con todas las características que les dije recién. Esa estabilidad de suelo puede ser que tengamos que mejorar las propiedades en cuanto a la resistencia, como dice aquí, en cuanto a disminuir la expansión. La expansión dijimos que era el problema que los suelos podían aumentar su volumen con la incorporación de humedad. Entonces, esa expansión, cuando elijamos la estabilización del suelo, cuando estudiemos la estabilización del suelo, hagamos el estudio consciente de cada uno de los agregados, debe disminuir al mínimo para que no haya ningún cambio de volumen con la incorporación de humedad. La impermeabilidad debe impedir el ingreso de agua. Entonces, cuando estabilicemos, debemos pensar que nuestra estabilización va a ser de tal forma que casi va a ser impermeable. La compresibilidad, lograr que el suelo que estamos trabajando se densifique, es decir, que tenga su máxima compresibilidad. Todos estos fenómenos, todos estos particularidades, la fricción interna tiene que ser de tal manera de que haya el mayor frotamiento entre las partículas. Sometido a esto. La cohesión debe ser tal de que haya una atracción de partículas. Eso te iba a decir, Roberto, estaba esperando que pararas un poquito. La fricción empezaba un poquito del principio porque se cortó y hubo una pausa como de 5 segundos aproximadamente, así que escucho. Sí. ¿No? Ya, espera un segundo. En estos trabajos de estabilización de suelos, la fricción interna debe ser de tal forma que tenga la mayor resistencia al corte producida por justamente la comunicación entre partículas, la frotación, acá dice frotamiento de las partículas entre sí, debe ser de tal forma de que tengamos la posibilidad de que si tenemos un granular grueso, material granular grueso, haya un esqueleto que resista las cargas, así que tenga
cada partícula un contacto de una superficie, cuanto mayor mejor, para que esa superficie, justamente lo que hablamos recién de trabazón, tenga una fricción interna y que esa fricción interna resista la acción de las cargas. Esto se logra justamente con la elección de estos tipos de agregados y con una mezcla perfectamente dosificada por el tamaño de sus partículas, gruesas, intermedias y finas. Entonces, esta fricción interna la vamos a tener que ver bien, estudiar muy bien y ver si nos produce con esta dosificación, con esta estabilización que vamos a estudiar nosotros de cada una de las etapas, ya base, subbase, si esa fricción interna se ve perfectamente fijada o perfectamente valorizada en esa mezcla que vamos a agregar. ¿Cómo la valorizan esa fricción interna y esa cohesión que ustedes están viendo aquí abajo también? Evidentemente con el valor soporte, evidentemente con el ensayo de SBR. La mezcla es sometida a estos ensayos para que justamente veamos si la acción de las cargas que sometemos nosotros con este ensayo de penetración de SBR son resistentes a esas cargas, y por supuesto que también vemos en ese ensayo si hay cambios volumétricos, es decir, si hay expansión del suelo. Se mide la expansión en estos ensayos que vamos a someter, porque van a ser ensayos, ya lo van a ver detalladamente. Los CBR someten la probeta se somete a un humedecimiento por inmersión durante cierto tiempo y luego se penetran. Así que toda esta cuestión, todas estas propiedades que estamos viendo tienen que tener la máxima expresión para esta estabilización del suelo que vamos a desarrollar o que van a desarrollar o que van a elegir ustedes en el proceso de elaboración y de jugar un poquito con distintos tipos de partículas, distintos suelos, para tener esa estabilización, la máxima expresión, la máxima resistencia a las cargas que pudiera tener esa estabilización del suelo. Bueno, la cohesión verdadera y aparente, ya lo dijimos en la clase anterior, que es un poquito lo que debe tener esa cohesión y esa fricción interna en los materiales. Bueno, acá ya dijimos resistencia, expansión, impermeabilidad y compresibilidad, los formó cada uno. Vuelvo y digo, la resistencia es la máxima resistencia a la deformación de las cargas durante toda su vida útil, la expansión, la mínima expansión que podemos lograr con esa mezcla, casi diríamos que debe ser nula la expansión, menor del 2%, el porcentaje del volumen de la probeta que van a hacer. La impermeabilidad, tratar de tener la mínima expresión de vacíos dentro de la probeta. Es imposible, pero se debe tratar de llegar a una mínima expresión de vacío para que sea impermeable esa probeta. Y si es impermeable la probeta, evidentemente, y tiene algo de finos, si hay humedad externa, no va a penetrar dentro de la mezcla que tenemos y va a permanecer perfectamente estable durante toda la vida útil si logramos que la impermeabilidad sea buena y de alto porcentaje. La compresibilidad es tratar de trabajar con estas mezclas, con estas estabilizaciones de agregados de suelo que vamos a tener, una compresibilidad lo mayor posible para que no haya ningún tipo de problema en el futuro con la acción de las cargas. Es decir, que ese suelo no esté muy mal compactado, que transmiten a estos suelos o a estas estabilizaciones desciendan por la falta de compactación. Así que ahí la compresibilidad debe ser la mejor, la mayor densificación posible que pudiera tener estas mezclas que estamos ejecutando. Muy bien, los mecanismos básicos para la estabilización de suelos granulares, de suelos cohesivos, van a ser la separación de ambos. Nos da a nosotros la posibilidad de ver si el suelo granular o suelo cohesivo es el tamaño, ¿no?, de las partículas. El tamaño de las partículas que tiene cada uno, nosotros podemos decir, bueno, este es un suelo granular, este es un suelo cohesivo. Evidentemente, con una visión ustedes pueden tener muy claro y naturalmente qué es granular y qué es cohesivo. Los suelos granulares
son los agregados gruesos, y los suelos cohesivos, por supuesto, que son los finos que pasan el tamiz en mayor a igual al 35%. Pero yo creo que con una visión muy particular, con una visión natural, digo, ustedes ven y dicen, no, este es un granular y este es un cohesivo. No es mucho más para agregar, pero sí se definen los materiales en granulares y cohesivos. Y aquí los granulares son los que, digamos, si tenemos materiales granulares, son los que tienen ese esqueleto que yo les digo, que tiene una flotación entre granos y granos, y que ese contacto directo entre la fracción tiene que tener algún tipo de relleno, algún relleno fino, para que justamente, más allá del contacto y del esqueleto que tienen los granulares, cubran los espacios que dejan entre granos y granos. Aquí lo que se trata de hacer es que el granular tenga un tamaño máximo de tal forma que quepa en la capa de espesor, que entre en el espesor de la capa que vamos a ejecutar, y que forme el esqueleto lo más fuerte posible, porque es la que le da la resistencia prácticamente a la estructura que vamos a realizar. Esos granulares, ya dijimos, deben ser sanos, deben ser limpios, deben tener todas las particularidades que estuvimos mirando anteriormente. Y esos granulares son los que forman el esqueleto. El cohesivo un poquito está cubriendo los vacíos que va dejando el granular. Ese no tiene esqueleto, el cohesivo, sí tiene cohesión, por supuesto, tiene una acción ligante y puede producir este cohesivo, justamente si lo manejamos en forma indebida, cambio de volúmenes y bajar la resistencia. Si hay expansión, puede bajar la resistencia. Estos cohesivos debemos manejarlos perfectamente en la incorporación en las mezclas, ya lo dijimos, lo vuelvo a reiterar, lo debemos manejar perfectamente, porque si agregamos cohesivos en una proporción bastante importante, podemos tener algunos problemas con la estabilización de los suelos que vamos a tener por los cambios de volúmenes, por las pérdidas de resistencia, cuando estos cohesivos toman o dejan humedad de la mezcla, si es que está en presencia esa humedad en las capas de subbase o base que podemos tener. Así que bueno, aquí los granulares son los que forman el esqueleto, los cohesivos son los que, las arenas y los cohesivos son los que forman un poquito, rellenan un poquito los vacíos de los granulares, y los cohesivos con la salvedad de tenerlos perfectamente identificados para que no tengamos ningún tipo de problema con el uso de los mismos por los cambios de volúmenes y la pérdida de resistencia por expansión de estas mezclas que vamos a ejecutar. Perfecto. Para estudiar todo esto, estas estabilizaciones del suelo, y para saber qué tenemos que tener en cuenta, nosotros vemos la teoría de Taggi, o la formación de Tersaghi, como dice aquí. En los suelos, la estabilidad que buscamos darle al suelo con este procedimiento, es decir, tener esa estabilidad debe ser mediante la resistencia al corte. Si Tersaghi lo que estudió fue esa resistencia al corte que ustedes ven abajo. Es decir, nosotros tenemos que tener un suelo que tenga una resistencia tal de que la acción de las cargas no produzca una deformación o una ruptura por corte. Entonces, esa resistencia al corte que formuló Tersaghi es la que ustedes ya vimos antes en la clase anterior, es la que está conformada por la cohesión más la fricción interna por el ángulo de fricción interna de la tangente que tiene cada uno de los materiales. La fricción interna, entonces, es la parte de la resistencia al corte producida por el afrontamiento de las partículas, que son los granulares que vemos arriba. Las entre sí, que son los granulares. Y la cohesión es la parte de la resistencia al corte producida por la atracción de las partículas, C, que dijimos que podía ser la atracción verdadera o aparente. Estas verdaderas y aparentes se ven potenciada esta cohesión por la densificación de la mezcla, es decir, la compactación de la mezcla. Eso se ve, digamos, aumentada la cohesión por esta densificación de la mezcla, que es otro proceso que vamos a ver nosotros seguidamente, que es la densificación de los suelos, o el producto de la compactación de los suelos.
Así que bueno, ahí tenemos lo que dice el amigo Terzaghi para esta acción para esta formulita que ustedes tienen aquí. Esto es lo que vamos a tener que tener en cuenta para definir un poquito y estudiar un poquito la resistencia de los suelos. Acá es la capacidad, en realidad lo que vamos a tener que tener en cuenta es la capacidad portante, el valor soporte, el CBR del suelo o de las mezclas que vamos a usar. Eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta. Eso es lo que vamos a tener que estudiar y eso es lo que vamos a tener que nosotros definir en cada una de las mezclas para ver si nuestra mezcla es buena, regular o mala. Así que el CBR es el papá, digamos, empezamos con el CBR y vamos a romper los esquemas con el CBR durante toda la cátedra. El que no sabe CBR y el que no tiene claro lo que es un CBR, no estudió la cátedra. Eso que quede claro. El CBR, el ensayo, acciones, las propiedades, para qué sirve, qué nos dice, todo eso debemos tenerlo perfectamente presente. ¿Cuándo aplicar cada uno de los ensayos? Porque hay varios CBR. Si bien todos persiguen lo mismo y llegan a un resultado, hay varios ensayos de acuerdo a lo que realmente estamos necesitando determinar. Exacto. Bueno, así que CBR es otro de los ensayos que tienen que anotar y fundamentalmente resaltarlo con rojo, bien resaltado, bien escrito, o azul y amarillo, que es más resaltado mejor, azul y amarillo, un poquito. No le pongamos tanto rojo tampoco a esta materia. Bueno, entonces, capacidad portante y valor soporte o CBR de las mezclas o de las estabilizaciones que vamos a hacer. Disculpe, ingeniero. Sí, cómo no. Veo que lo traicionó el verdadero rey de copas, pero bueno, no vamos a empezar en esta siga nomás, el verdadero dueño de América, pero bueno, sigamos. Bueno, chicos, veo que hay interferencia, no escuché muy bien, pero bueno, continuemos. Entonces, el CBR es la resistencia que va a tener el valor soporte el suelo a resistir la acción de las cargas. Lo que hizo acá Terzaghi es un ensayo o un estudio, o una teoría, un estudio realmente, no es teoría, sino un estudio de cómo se comportaba una estructura bajo la acción de las cargas, de esta carga, que pasaba frecuentemente una carga de ancho 2B, que ustedes tienen aquí, de ancho 2B, que es una cubierta de un auto, de ancho 2B, la carga Q en una superficie de B a B aquí apoyada en una estructura. Esta es la estructura sería una carpeta, un pavimento hormigón, lo que ustedes quieran, y aquí vienen nuestras bases. Entonces, esta acción de las cargas lo que hace es la carga de un vehículo cualquiera, de un neumático, y la sobrecarga Q' aquí de la estructura, de las bases, de los concretos asfálticos o de una base de apoyo de un pavimento hormigón. Y este Q es la carga del vehículo. Lo que estudió Terzaghi fue un poco la transmisión de esa carga de este vehículo, cómo transmitía la carga a la estructura y cómo se comportaba la estructura bajo estación de estas cargas. Entonces estudió los planos AC, CD, AC, CD. Estos planos los estudió perfectamente y dijo, bueno, voy a ver cómo se comporta por acción del paso de este vehículo a la estructura en estos planos y cómo va reflejando la resistencia de esta estructura bajo la acción de esta carga. ¿Qué resistencia tiene? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Hasta cuándo aguanta? Bueno, hizo el estudio de esto y vio que bajo la acción reiterada de la carga, en el ancho B que nosotros vimos, lo que se produciera era una rotura de los planos AC-CD, produciendo una deformación, como ustedes ven aquí, un hundimiento o ahuellamiento donde está la aplicación de la carga y la deformación en este punto
del plano CD y del plano CD. Entonces producía la deformación que ustedes la tienen que haber visto en cada uno de los pavimentos que tenemos. Hay muchísimas deformaciones producidas en nuestros pavimentos, que es lo que está estudiando este amigo acá en aquel momento. Esto que ustedes están viendo aquí es lo que se produce en nuestra ruta en algunos lugares. ¿Por qué razón? Y bueno, ahí está, debemos discutir un rato largo, si es por la aplicación de una carga indebida, no calculada, o si es por deformación, por poca resistencia, o poco CBR, o poco valor soporte de las capas que estamos cargando con esta carga del tránsito. Ahí empezamos nosotros a buscar explicaciones, y hay de todo un poquito, ¿no? Las explicaciones no se encuentran. Lo que tenemos nosotros es el agüellamiento de nuestra estructura con estas deformaciones que ustedes ven aquí. Así que lo que hizo este muchacho, este señor Terzaghi, fue estudiar la carga Q', la carga Q y los componentes de cada una de la estructura, de aquí abajo, los componentes de cohesión, de coeficiente de fricción interna, y desarrolló esta fórmula. Ustedes después quieren ver, se detienen, pero prácticamente van a ver que aquí, en esta fórmula, está nada más que la densidad del suelo, la cohesión, el semiancho de la cubierta de aplicación de la carga y el ángulo de fricción interna de la partícula. Fíjense que no hay más nada, es todo ángulos y la carga, por supuesto, la sobrecarga Q', tiene el pavimento, y lo que quiere obtener aquí es qué carga, cuál es la resistencia Q que tengo que tener para soportar las cargas a que va a estar sometida el tránsito. Entonces, esta acción, toda esta fórmula, es la acción de las cargas deformantes, de acuerdo a eso es lo que tienen ustedes, y este es el valor que yo tengo que tener de la carga o de la resistencia de cada una de las cargas para que no se produzca esa deformación que vieron ustedes. Esta formulita está resumida en esta otra. Q', capacidad resistente del suelo, Q va a ser igual a Q', por F1 por phi más B por delta por F2. Esto, si ustedes ven, F1, F2 y F3 son funciones del ángulo de fricción interna del material phi. Material, el ángulo de fricción interna phi, definido por Coulomb, como ya lo vimos. F1, F2, F3. C es la cohesión. C es la cohesión. Delta el peso específico aparente del suelo. La densidad. Delta es la densidad. Y Q' la carga lateral aplicada. B es el semiancho de aplicación de la carga deformante. Si ustedes ven aquí, en esta fórmula, lo que podemos nosotros manejar tranquilamente es el ángulo de fricción interna phi y la densidad del suelo. Por supuesto, con la elección de una mezcla y de una estabilización de suelo con una mezcla definida y perfectamente estudiada. Pero ¿qué podemos manejar de aquí? Es el ángulo de fricción interna, la cohesión y la densificación. Esos son los valores que podemos manejar para obtener una capacidad resistente mayor. Por eso es que vamos a estudiar nosotros estabilizaciones de los tipos granulométrica, tipos de estabilizaciones físicas con material granular, tipo estabilizaciones químicas y con cemento, cemento, cal y asfalto, y una estabilización mecánica, que es nada más y nada menos que la densificación de los suelos que tenemos con una curva, con una mezcla elegida estudiada. Así que fíjense ustedes qué sencillo, digamos, es el estudio o la explicación que hace Terzaghi bajo la acción de una carga, la deformación que sufre y qué es lo que tengo que yo trabajar para que esa deformación no se produzca en los suelos, no se produzca, perdón, en la estructura. Evidentemente, en la foto que ustedes ven aquí, el agüellamiento ha deformado la carpeta de rodamiento
la base de apoyo. Pero claro, si se deforma la base de apoyo, seguramente la carpeta no va a resistir, porque la carpeta va apoyada sobre las bases y sobre las subbases, que son las que están resistiendo las cargas. Si se deforman ellas, la subbase y la base, la carpeta no va a tener resistencia. Así que bueno, es un problema a solucionar. Y bueno, lo vamos a solucionar nosotros diciendo una buena estabilización de suelos, cualquiera sea, y una buena acción del proceso constructivo y una buena acción del proceso de densificación del suelo. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar para que tengamos con estas mezclas la mayor capacidad resistente del suelo. Esa va a ser la función de Aquí en Más para este tipo de mezcla. Pero acá está lo que estábamos diciendo recién: la mayor densificación de un suelo posibilita el incremento de la cohesión y la fricción interna. Aquí está el papá de toda la cuestión que vamos a ver nosotros en lo que sigue, cómo vamos a hacer, qué proceso constructivo vamos a tener, qué cuidado vamos a tener que tener, cuándo lo hacemos, hasta cuándo pasamos el equipo de compactación, qué controles debemos tener. Bueno, todo eso es lo que vamos a estudiar para tener nosotros esta mayor densificación de los suelos, y que tenga, por supuesto, la mayor resistencia. Bueno, acá hay un concepto interesante: mayor compactación, mayor densificación, mayor capacidad al fondo, ¿no? Acá al fondo, mayor capacidad resistencia del suelo. Fíjense ustedes densifican, si compactan bien, van a densificar bien. Es decir, si ustedes compactan y trabajan la mezcla que tienen perfectamente, van a tener mayor densificación. Quiere decir que van a tener menos espacio entre partículas, va a haber menos vacío entre partículas, va a ser más densa la mezcla o la capa que están trabajando. Por lo tanto, va a tener mayor capacidad resistente del suelo. Fíjense qué interesante que vamos ya generando un conocimiento y vamos apuntando a qué queremos hacer. Queremos elegir una buena mezcla, que es lo que vamos a hacer. Queremos hacer una buena compactación, que es un proceso constructivo de esa mezcla. Queremos hacer obteniendo mayor densificación, vamos a tener obteniendo mayor compactación, vamos a tener mayor densificación y una mayor capacidad portante del suelo. O sea, vamos a tener mayor CBR, que es lo que queremos apuntar. Fíjense cómo vamos llegando a un punto donde vamos teniendo por lo menos la necesidad de hacer qué cosa para lograr qué otra, que es esto que estoy diciéndole acá abajo. Muy bien. Para eso tenemos distintos tipos de estabilizaciones. Bueno, esto lo vamos a ver después son 16, 15 casi. Tomémonos 20 minutos a las menos 20, si quieren. 20 minutos serían a las menos 20. A las menos 20 arranquemos de vuelta. ¿Les You parece? are now unmuted. Buenísimo, profe. No, bueno, 20. Perfecto. Nos encontramos. You are now muted.